Desde niño, Carl Jung convivió con fenómenos que desafiaban la lógica y la comprensión científica. No eran simplemente historias contadas alrededor de la chimenea, sino eventos reales que sucedían en su propio hogar, relojes que se detenían, vasos que se rompían, y sueños premonitorios que anunciaban tragedias. Para el joven Jung, todo esto formaba parte de su vida cotidiana, aceptado casi como algo normal en el mundo en el que creció. Estas vivencias no solo despertaron su curiosidad, sino que lo llevaron a una búsqueda intensa de respuestas que culminaría en su teoría de la psicología analítica y en su profundo interés por la parapsicología, el estudio de fenómenos como la telepatía, la precognición y la clarividencia. Infancia y contexto familiar. Jung no necesitó buscar lejos para encontrar ejemplos de estos misterios. Lo sobrenatural era una presencia constante en la historia de su propia familia. El reverendo Samuel Preisberg, abuelo de Jung, creía que el hebreo era el idioma del cielo y mantenía conversaciones semanales con el espíritu de su primera esposa, una práctica que generaba incomodidad en la familia. Augusta Preisberg, por su parte, era una vidente con relatos de visiones que confirmaban hechos históricos que ella desconocía. Este don despertó después de un episodio impresionante, un coma que duró 36 horas cuando tenía apenas 20 años. Su legado místico pasó a Emily Preisberg, madre de Jung, quien registraba sus experiencias espirituales en un diario. Emily pasaba las noches sola en un cuarto, afirmando que era visitada por espíritus mientras dormía. Durante el día, era una figura amorosa y acogedora, pero al caer la noche, adoptaba un aire de misterio que aterrorizaba al joven Jung. Experiencias sobrenaturales de Jung. Esa dualidad en su madre contrastaba con la presencia estable y predecible de su padre, pero fue precisamente esa convivencia con lo desconocido lo que despertó en Jung un interés duradero por los misterios de la mente y la existencia humana. Estas experiencias moldearon a Jung y su perspectiva sobre lo que llamamos realidad. ¿Podría lo paranormal ser solo una manifestación de la psique? ¿Y tú, alguna vez has tenido una experiencia difícil de explicar? Tanto la madre como el padre de Carl Jung eran los 13º hijos en sus respectivas familias, y quizás esta peculiaridad numérica contribuyó a la aura de misterio que impregnó su infancia. Desde pequeño, Jung fue profundamente marcado por experiencias que desafiaban la lógica. En una ocasión, relató un episodio aterrador que vivió durante su niñez. Una noche, vio surgir de la puerta de la habitación de su madre una figura indefinida con un leve resplandor, cuya cabeza se desprendía del cuerpo y flotaba en el aire como una pequeña luna. Poco después, surgía otra cabeza que repetía el mismo proceso una y otra vez. Su madre, una figura enigmática durante la noche, mantenía un lado intuitivo y misterioso que contrastaba con su personalidad afectuosa del día. Como relataría más tarde, Emily Preisberg, su madre, a veces hablaba con una segunda voz, un tono raro y profundo que siempre traía reflexiones de gran impacto. Uno de estos momentos ocurrió años después, cuando Jung era un joven médico, asistente en Zúrich, y realizaba experimentos de asociación de palabras. Durante una visita a su laboratorio, su madre observó las paredes cubiertas de gráficos y preguntó, con esa voz particular, ¿crees que esto podría significar algo? Esa pregunta simple, pero cargada de significado, impactó profundamente a Jung. La duda sobre el valor de sus propias investigaciones, que hasta ese momento había reprimido, salió a la luz de una manera tan clara que le resultó imposible escribir o continuar sus experimentos durante semanas. El comentario de su madre había expuesto sus inseguridades con una precisión casi quirúrgica. Al igual que su madre y su abuela, Jung también percibía en sí mismo una dualidad. Describía su personalidad número 1 como social e integrada al mundo exterior, mientras que la personalidad número 2 era ancestral, instintiva, conectada con la naturaleza, la noche, los sueños y lo que él consideraba la manifestación directa de Dios en su vida. En 1898, mientras estudiaba en casa, Jung escuchó un fuerte estruendo.
Al investigar, descubrió que una pesada mesa de nogal, que había estado en la familia durante generaciones, se había partido en dos sin explicación alguna. 2 semanas después, otro ruido resonó en la casa. Esta vez, el sonido provenía de un armario donde un cuchillo de pan, utilizado poco tiempo antes, se había roto en 4 partes. Jung decidió guardar los fragmentos como recordatorios de los poderes misteriosos del reino invisible. Estos objetos permanecen hasta el día de hoy en posesión de la familia Jung. Él conectaba estas experiencias con sesiones espiritistas, eventos que, según él, comenzaron oficialmente después de los incidentes, aunque en realidad ya los frecuentaba desde hacía años. Estos episodios ayudaron a moldear la visión de Jung sobre la frontera entre el mundo físico y el espiritual. Para él, lo que muchos llamaban sobrenatural no era algo separado de la mente humana, sino una expresión de las profundidades del inconsciente colectivo, donde símbolos, arquetipos y misterios se entrelazan. ¿Y tú? ¿Crees que lo inexplicable es solo un reflejo de la mente o existe algo más allá de lo que podemos comprender? En su búsqueda incansable por entender los misterios de la mente y del universo, Carl Jung superó los límites de lo que se consideraba ciencia en su época. No se trataba solo de teorías. El propio Jung realizaba sesiones espiritistas en su casa, utilizando una mesa que ya había sido testigo de fenómenos inexplicables. La médium en estas reuniones era su prima, Helen Preisberg, y los participantes incluían a miembros de su propia familia. Lo que hacía estas sesiones aún más sorprendentes era la afirmación de que muchos de los espíritus que se comunicaban eran antepasados del propio Jung. Cuando aún era joven y estudiante universitario, Jung discutía temas como el ocultismo y lo esotérico en un club estudiantil conocido como Sophingia Lectures. Los temas tratados iban desde la existencia del alma y la realidad de los espíritus hasta fenómenos como la telequinesis, mensajes de los muertos, hipnosis, clarividencia y sueños premonitorios. Para Jung, tratar de explicar estos eventos utilizando solo los principios de la causalidad era un error fundamental. Después de todo, ¿cómo podría un evento futuro ser la causa de un sueño presente? ¿O cómo la muerte de una persona en 1913 Nueva York podría hacer que alguien en Europa tuviera una premonición de ese acontecimiento, además de provocar que un reloj se detuviera o un vaso se rompiera? Sincronicidad y fenómenos acausales. Para la mentalidad occidental, abandonar la creencia rígida en la causalidad y aceptar la realidad de las conexiones acausales era, y sigue siendo, un gran desafío. Sin embargo, culturas orientales como la China reconocen estas conexiones desde hace milenios, con ejemplos como el antiguo oráculo del I Ching, que fascinaba profundamente a Jung. Él recurría al I Ching en momentos críticos de su vida y también en el tratamiento de sus pacientes, encontrando respuestas significativas e insights psicológicos impresionantes. Jung memorizó los 64 hexagramas, considerando los arquetipos legibles y llenos de sabiduría. Jung no solo participaba en sesiones espiritistas, sino que también llevó a cabo una serie de experimentos con médiums, donde fue testigo de fenómenos como la materialización, la creación de materia a partir de fuentes desconocidas, y la desmaterialización. Relató haber presenciado estos fenómenos en suficientes ocasiones como para estar convencido de su existencia. Jung también presenció levitaciones en diversas ocasiones. Los casos más impresionantes que presencié fueron con el señor Holmes, escribió. En 3 ocasiones diferentes, vi a Holmes elevarse completamente del suelo de la sala. Una vez sentado en un sillón, otra arrodillado y otra de pie. Jung dejó claro que había al menos 100 informes documentados de levitaciones que involucraban a este mismo hombre, presenciadas por diversas personas. Para él, negar tales evidencias era equivalente a rechazar todo el testimonio humano. Estas experiencias reforzaron la convicción de Jung de que la realidad es mucho más compleja de lo que los ojos pueden ver o la ciencia puede medir. Veía el mundo invisible como una extensión de la psique humana,
rica en símbolos y significados que trascienden la comprensión racional. ¿Crees que existen conexiones misteriosas que la ciencia aún no puede explicar? ¿O piensas que todo tiene una explicación lógica, incluso si todavía no la conocemos? Durante una de sus experiencias en una sesión espírita, Carl Jung presenció algo que desafiaba cualquier explicación racional. 4 de las 5 personas presentes afirmaron ver un objeto parecido a una pequeña luna flotando sobre el abdomen de la médium, algo absolutamente incomprensible para el grupo. Curiosamente, el 5º participante no pudo ver nada, a pesar de los intentos repetidos de los demás por señalar el fenómeno. Esta diferencia de percepción llevó a Jung a considerar la posibilidad de visiones colectivas, similares a los avistamientos de ovnis reportados décadas después. Las observaciones realizadas en estas sesiones formaron la base para la disertación doctoral de Jung, publicada en 1902, titulada Sobre la psicología y la patología de los fenómenos ocultos, que constituye el volumen 1 de sus obras completas. A pesar de la profundidad de su implicación en estos experimentos, Jung siempre buscó presentar sus hallazgos con un enfoque objetivo y científico, ocultando en cierta medida el alcance de su inmersión personal en el tema. Aunque se consideraba, sobre todo, un empirista, Jung sabía que el mundo del espiritismo a menudo estaba habitado por charlatanes. Reconocía que sus experiencias en estas sesiones, realizadas con su prima medium, fueron el punto de partida para sus ideas fundamentales sobre la psique humana. Lo que lo fascinaba era cómo, en estado de trance, Helen manifestaba una personalidad completamente diferente a la suya. Esta capacidad de presentar personalidades aparentemente autónomas inspiraría sus teorías sobre los complejos y arquetipos del inconsciente. Fue en este periodo cuando Jung comenzó a vislumbrar la existencia de un mundo paralelo a la conciencia, el inconsciente, con una vida propia e independiente. Sin embargo, enfrentó grandes dificultades al intentar comprender y validar la comunicación espiritual. En una de sus cartas, Jung expresó los desafíos de este entendimiento. Desafortunadamente, no hay casos registrados en los que los espíritus tengan la buena voluntad de presentarse como sujetos de prueba. Lo que producimos como voces espirituales son, en la mayoría de los casos, manifestaciones de los médiums. Y el gran problema es determinar si el contenido transmitido provino de los espíritus o de las fantasías inconscientes del médium o de cualquier otro miembro presente. Jung no descartaba la posibilidad de que un médium pudiera transmitir un mensaje espiritual, pero admitía que no sabía cómo podría probarse tal fenómeno, ya que esto escapaba al alcance de las capacidades humanas. Esta cuestión de los llamados fenómenos ocultos no es algo que se pueda abordar de forma ingenua. Es un desafío inmenso para la mente humana, escribió. Estas experiencias moldearon la visión de Jung sobre los misterios del inconsciente y la complejidad de la mente humana. Nos invita a cuestionar lo que entendemos por realidad y a explorar los límites entre lo visible y lo invisible. La relación entre Carl Jung y Sigmund Freud está llena de episodios curiosos y tensiones intelectuales, pero pocos son tan intrigantes como sus enfrentamientos sobre los fenómenos paranormales. Mientras que Jung sentía un profundo interés por el estudio de lo inexplicable, Freud buscaba establecer el psicoanálisis como una ciencia respetable, libre de lo que llamaba la marea negra del ocultismo. Freud llegó a afirmar que su teoría de la sexualidad debía ser un bastión inquebrantable contra estas ideas místicas. Aún así, en cartas privadas eventualmente admitió haberse vuelto más humilde respecto al tema. Una noche de 1909, durante una acalorada conversación sobre fenómenos paranormales, Freud había proclamado a Jung como su hijo mayor y sucesor en el liderazgo del movimiento psicoanalítico. En medio de la discusión, Jung tuvo una extraña sensación, como si su diafragma estuviera hecho de hierro y estuviera incandescente. De repente, un fuerte estruendo vino de la estantería de libros. Jung afirmó que aquello era un ejemplo de psicocinesis, un fenómeno en el que la mente influye en el mundo físico.
Freud desestimó el evento, calificándolo como tonterías. Jung respondió prediciendo que habría una nueva manifestación y pronto un segundo estruendo resonó en el mismo lugar. Freud permaneció en silencio, inmóvil ante lo que acababa de presenciar. Años después, Jung continuó investigando fenómenos similares bajo estrictas condiciones científicas, llegando a relatar la observación de objetos que se movían por sí solos. Describió cómo, en algunas ocasiones, parecía haber una mano invisible, levantando, agitando o lanzando objetos, mientras el médium estaba en trance, completamente desconectado de su voluntad consciente. Para Jung, estos fenómenos estaban relacionados con lo que llamamos manifestaciones poltergeist, eventos que intentó comprender a lo largo de su vida. Esta diferencia fundamental de visiones sobre el ocultismo contribuyó a la ruptura entre los dos gigantes del psicoanálisis. Fue durante este periodo de distanciamiento cuando Jung se aventuró en un intenso enfrentamiento con su inconsciente, viviendo estados visionarios que moldearían gran parte de su trabajo posterior. Registró estas experiencias en sus diarios personales, conocidos como los libros negros, que sirvieron de base para la creación de la icónica obra El Libro Rojo. Entre los personajes que Jung encontró durante estas travesías internas estaba Filemón, una figura de apariencia gnóstica y pagana con una atmósfera egipcio-helenística. Filemón simbolizaba una fuente de sabiduría superior, transmitiendo a Jung una verdad esencial. Existen fuerzas en la psique que no son creadas por la mente consciente, sino que se manifiestan por sí solas, como si tuvieran una vida independiente. Carl Jung, en sus innumerables exploraciones sobre el inconsciente, encontró en un sueño la figura enigmática de Filemón, un sabio de apariencia ancestral que exhibía alas de martín pescador. En busca de entender mejor esta imagen, Jung decidió pintarla. Lo curioso fue que durante este proceso creativo encontró en su jardín por primera y única vez un martín pescador muerto. Este evento inusual reforzó en Jung su creencia en las llamadas sincronicidades, coincidencias significativas que no se explican únicamente por causalidad, sino que poseen un vínculo simbólico poderoso. Fue durante conversaciones con Albert Einstein, quien frecuentaba su casa para cenas, que Jung empezó a considerar la relatividad del tiempo y el espacio como algo condicionado por la psique. Décadas después, estas ideas llevarían a Jung a colaborar con el físico Wolfgang Pauli, ganador del Premio Nobel, para desarrollar la teoría de la sincronicidad. Así como la física cuántica desafía los límites de la causalidad y la comprensión lineal del espacio-tiempo, Jung propuso que la psique también trasciende estas barreras tradicionales. Para él, los eventos sincrónicos demuestran que la mente no está confinada únicamente al cerebro. Jung percibía la existencia de una inteligencia psíquica que permea todos los seres vivos y el propio universo. Esta visión de unidad entre mente y materia desafiaba la comprensión occidental tradicional, pero encontraba ecos en tradiciones antiguas como la tabla de Esmeralda, con su máxima, como es arriba, es abajo. La mente inconsciente, según Jung, no se limita a ser una realidad interna aislada dentro de cada individuo. Es una fuerza cósmica, abarcadora, reflejada en todo lo que nos rodea, desde los comportamientos humanos hasta las interacciones más simples de la naturaleza. Para quienes poseen una sensibilidad especial, esta conexión se manifiesta con mayor intensidad, permitiendo un acceso consciente a estos estados arquetípicos universales. Para Jung, explorar la psique humana no era solo una investigación científica, sino también un viaje espiritual. La sincronicidad y los arquetipos no eran conceptos abstractos, sino pruebas de que existía una interconexión profunda entre el mundo interior y el exterior. Este entendimiento, aunque desafiante para la mentalidad científica occidental, sigue inspirando reflexiones sobre la verdadera naturaleza de la mente y la realidad. A lo largo de su vida, Carl Jung experimentó visiones que trascendieron el mundo físico y tocaron los límites de lo desconocido. Antes de la Primera Guerra Mundial,
fue atormentado por imágenes apocalípticas de destrucción y ríos de sangre que atravesaban Europa. En aquel momento, Jung no sabía cómo interpretar esas visiones inquietantes. Solo cuando estalló el devastador conflicto, comprendió que había tenido una premonición. De manera similar, cerca del final de su vida, tuvo otra visión sombría, esta vez sobre los últimos 50 años de la humanidad. Una visión que nunca fue publicada y que se preservó únicamente en las anotaciones de su hija. Incluso en sus últimos momentos, Jung siguió siendo visitado por esas visiones enigmáticas. Marie-Louise von Franz, una de sus colaboradoras más cercanas, relató que Jung tuvo una visión en su lecho de muerte donde decía ver vastas áreas del planeta devastadas, pero para su alivio, la destrucción no alcanzaba toda la Tierra. Este tipo de conexión entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo real y lo espiritual, marcó la vida de Jung en muchos momentos. Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras regresaba a casa desde Bollingen, fue invadido de manera repentina por la imagen vívida de alguien ahogándose. Al llegar a su hogar, sus nietas le contaron que su hermano menor casi se había ahogado, pero que fue salvado por el hermano mayor, exactamente en el momento en que Jung tuvo esa visión en el tren. Estas experiencias extraordinarias no terminaron allí. En una ocasión, Jung soñó que la cama de su esposa se transformaba en una tumba de piedra de la que emergía una figura envuelta en un manto blanco. Al despertar a las 3 de la madrugada, decidió ir a verificar cómo estaba su esposa, solo para recibir más tarde la noticia de la muerte de un primo de ella, ocurrida en el preciso momento de su visión. Para Jung, estas experiencias no eran simples coincidencias, sino una profunda conexión con el inconsciente colectivo y con los misterios que, según él, residían más allá del alcance de la razón pura. Durante una visita a Rávena, Italia, Jung vivió una experiencia mística en la tumba de Gala Placidia que lo marcó profundamente. Más tarde, al regresar al lugar, fue nuevamente envuelto por una atmósfera casi surrealista. Para Jung, esta conexión entre el espacio físico y la experiencia psíquica resumía cómo el inconsciente colectivo moldeaba la percepción humana y conectaba mundos que parecían separados. En una de esas visitas a Rávena, Jung vivió una experiencia tan extraña como fascinante que él mismo se negó a explicar racionalmente. Describió una luz suave y misteriosa, sin una fuente visible que lo envolvía. En lugar de preocuparse por el fenómeno, se permitió simplemente experimentar la maravilla de ese momento. Al entrar en un lugar que recordaba con claridad de su visita anterior, notó que, en lugar de ventanas, había ahora 4 mosaicos deslumbrantes de una belleza impresionante. Uno de los mosaicos más impactantes representaba a Cristo extendiendo su mano hacia Pedro, quien se hundía en las aguas. Jung y sus compañeros permanecieron contemplando esta imagen por más de 20 minutos, discutiendo el significado ritual del bautismo, una ceremonia siempre vinculada al peligro de la muerte, un símbolo profundo de muerte y renacimiento. Lo que más impactó a Jung fue la claridad de las imágenes, que aún podía ver en su mente como si estuvieran grabadas para siempre en su memoria. Intrigado por la fuerza de esta visión, intentó encontrar fotografías de los mosaicos, pero para su sorpresa, estas no existían. Cuando pidió a un amigo que fuera a Rávena para buscar las imágenes, se enteró de que, de hecho, los mosaicos que él había visto no estaban allí. Aquella visión había sido única, pero aún así Toni Wolff, una de sus compañeras de viaje, se negó a creer que lo que ambos habían visto con sus propios ojos no existía. La experiencia en Rávena quedó como uno de los misterios más enigmáticos en la vida de Jung. Esta no fue la única experiencia que llevó a Jung a reflexionar sobre lo que está más allá de la vida, lo que para él era una frontera entre la realidad visible y el inconsciente. En 1944, tuvo una experiencia cercana a la muerte, un momento que lo llevó a pensar aún más sobre lo que ocurre después del final de la vida. Tras la muerte de su compañera, Toni Wolff, y de su esposa, Emma Jung, habló sobre el impacto que estas dos mujeres habían tenido en su vida. Para Jung, Toni representaba el perfume de su existencia,
mientras que Emma proporcionaba la base sólida que lo sostenía. Jung describió a Toni como alguien muy pragmática, pero que, con el tiempo, se volvió más intelectual, perdiendo un poco de su conexión con la tierra y la naturaleza. Cuando reflexionó sobre la posibilidad de la reencarnación, Jung propuso que si alguien cree en ella, entonces la idea de que una persona pueda regresar a la vida para concluir algo pendiente de su existencia anterior tiene total sentido. Él mismo tuvo un sueño curioso sobre Toni, en el que ella regresaba a la vida, pero ahora como una agricultora en las colinas de Umbría, en Italia, trabajando la tierra. Para Jung, esto no era solo un sueño, sino una forma simbólica de comprender el eterno ciclo de vida, muerte y renacimiento, que resuena a través de las experiencias y arquetipos del inconsciente colectivo. Jung vivió algo que muchos llamarían una manifestación espiritual profunda, una experiencia que comenzó con una premonición inquietante. Él describe cómo en una tarde de verano su casa se convirtió en el escenario de un evento inexplicable. El timbre sonó de manera frenética, sin que nadie estuviera a la vista. Esto ocurrió en una época en la que su hija de 12 años, Agathe, ya había comenzado a mostrar habilidades psíquicas heredadas de su abuela y ella empezó a ver fantasmas. Jung relata el momento con detalles vívidos. Era un día claro y soleado. Todos miramos para ver quién estaba en la puerta, pero no había nadie. Yo estaba cerca del timbre y, además de escucharlo, vi que se movía. Todos permanecimos en 1900 silencio, con la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. La atmósfera de la casa se volvió densa, como si estuviera llena de una multitud invisible. Él describe que la sensación era tan fuerte que apenas podía respirar. Era como si el aire estuviera saturado de una presencia espectral, y se vio sumido en la duda y el miedo. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto?, pensó. Pero, en medio del suspense, escuchó una voz, un coro etéreo que decía: «Venimos de Jerusalén, donde no encontramos lo que buscábamos». Estas palabras marcaron el inicio de algo que estaba más allá de la comprensión de Jung, algo que él solo entendería más tarde como el punto de partida para su trabajo con el inconsciente. Lo que ocurrió a continuación fue sorprendente. Lo que comenzó como un fenómeno inquietante y sobrenatural se transformó en una oportunidad para que Jung canalizara una experiencia trascendente. Con la visita fantasmagórica cesando repentinamente, tomó la pluma y en 3 noches intensas escribió lo que se convertiría en el Septem Sermones ad Mortuos, 7 sermones a los muertos. Bajo el seudónimo de Basílides, un maestro gnóstico cristiano primitivo, Jung expresó lo que él entendería como sus primeras exploraciones sobre la psique humana, abordando temas como el inconsciente, los arquetipos, la individuación y los opuestos internos. El proceso creativo de Jung en esta fase no fue solo una experiencia mística, sino también un momento crucial para el desarrollo de su psicología. Lo que escribió no era solo un intento de dar forma a los fenómenos inexplicables que él había presenciado, sino un reflejo de las profundidades del inconsciente colectivo, de la lucha interna entre los opuestos y de la necesidad de integración entre las partes del ser humano. A través de estos textos, Jung sintió que la presencia de los muertos y de los arquetipos del inconsciente estaban, de alguna manera, más cerca de su realidad de lo que él podría imaginar, y la escritura fue un puente para integrar estas fuerzas dentro de él. Después de su encuentro con un espíritu, Jung tuvo una experiencia que transformaría su entendimiento del inconsciente y de la psique humana. En un momento de introspección, esbozó en su diario la primera versión de su famoso mandala, el Sistema Mundi Totius, un retrato cósmico de la visión transmitida en sus 7 sermones a los muertos. Este mandala no era solo un dibujo, era la representación de algo mucho mayor, algo que él consideraba esencial para comprender la relación entre los mundos microcósmico y macroscósmico. Publicado de forma anónima y presentado en las conferencias de los aeronautas, este mandala tenía como objetivo ilustrar las antinomias entre estos dos mundos, donde fuerzas opuestas coexisten. En el centro de esta representación surge la
Figura de Abraxas, el gran arquetipo gnóstico, un ser ambivalente que es al mismo tiempo el creador y el destructor del universo físico. Él surge como una fuerza que representa la dualidad de la creación, el bien y el mal, la luz y las sombras, unidos en un solo ser. Del cuerpo de Abraxas nace el árbol de la vida, un símbolo de crecimiento y transformación. El mundo inferior de Abraxas está caracterizado por el número 5, el número de los hombres naturales, y por los 5 rayos de su estrella, reflejando la multiplicidad de la vida y la complejidad del ser humano. La naturaleza de esta visión gnóstica está acompañada de imágenes poderosas, animales que representan la muerte y el renacimiento, un monstruo demoníaco y una larva, símbolos claros del ciclo constante de destrucción y creación que permea la existencia. Jung, al reflexionar sobre esto, escribió que a partir de ese momento, los muertos se volvieron más presentes en su vida como voces no respondidas, no resueltas y no redimidas. Una de las cosas que más lo impresionó fue darse cuenta de que los muertos no parecían haber adquirido más sabiduría después de la muerte. Por el contrario, parecían esperar que los vivos trajeran las respuestas que ellos mismos no pudieron encontrar. Jung se dio cuenta de que la muerte no era el fin del proceso de desarrollo humano, sino solo una transición. Para él, la conciencia humana no termina con la muerte del cuerpo, sino que sigue expandiéndose de una manera que también afecta el desarrollo de los muertos. Según esta visión, nosotros, los vivos, somos de alguna manera responsables de ayudar en el desarrollo post-muerte de las almas que han partido. Jung escribió que la verdadera importancia no era simplemente creer en la supervivencia después de la muerte, sino entender la vida humana como un proceso continuo de desarrollo de la conciencia que se extiende más allá de la tumba. En su viaje personal y espiritual, Jung tuvo varias experiencias que le mostraron la conexión entre los vivos y los muertos de maneras sorprendentes. Durante un viaje en bicicleta por Italia en 1911, tuvo un sueño que lo marcó profundamente. En él, Jung se encontraba en una asamblea con espíritus de épocas pasadas, figuras ilustres de siglos anteriores. La conversación realizada en latín fue algo que no pudo comprender completamente. Cuando un espíritu le preguntó, Jung, aunque entendía las palabras, no podía responder debido a su falta de dominio de la lengua. Ese momento de humillación fue tan intenso que lo despertó bruscamente. Se sintió impotente, sin la capacidad de responder a una cuestión que parecía trascender sus habilidades en ese momento. Este sueño, al parecer, fue una representación simbólica de un espíritu ancestral que buscaba respuestas, pero que Jung aún no estaba preparado para dar. Sin embargo, este encuentro marcó el comienzo de un viaje de autoconocimiento y trabajo interior que culminaría en su obra Símbolos de la Transformación. Comprendió años después que el trabajo que estaba desarrollando, sus investigaciones y escritos, eran las respuestas a la cuestión que se le había planteado en ese sueño. Esta experiencia lo llevó a entender que, al explorar la psique humana, no solo respondía a las cuestiones de su propia vida, sino también a preguntas ancestrales que trascienden el tiempo y el espacio. Jung, al reflexionar sobre sus experiencias místicas y encuentros con lo inexplicable, llegó a la conclusión de que algunas cuestiones no pueden resolverse solo con la razón o con la ciencia. Creía que, de alguna manera, esas cuestiones estaban relacionadas con algo más profundo, algo que trascendía la experiencia cotidiana. Escribió en un prefacio para el libro de Fanny Mars, Ghost, False Belief or True, que al aventurarse en ese vasto territorio sombrío, donde todo parece posible y al mismo tiempo nada es realmente creíble, es necesario, antes que nada, observar muchos fenómenos extraños, escuchar relatos, leer sobre ellos y, si es posible, investigar los testimonios de esas experiencias. Para formar una opinión razonablemente segura, sería necesario un esfuerzo continuo para explorar y cuestionar. Jung hace referencia a Kant, quien en el siglo XVIII ya había afirmado que historias como estas
sobre apariciones y fantasmas, tendrían, por mucho tiempo, solo creyentes secretos. Públicamente, siempre serían rechazadas por la moda prevalente de la incredulidad. Pero Kant también reconoció algo fundamental al reservar su juicio. Dijo: la misma ignorancia que me impide aceptar la verdad absoluta de estas historias, también me da la osadía de negar su veracidad, pero con la extraña, aunque común, salvedad de que, a pesar de dudar de ellas individualmente, tengo cierta fe en su totalidad, cuando se ven en conjunto. Esta posición equilibrada de Kant, que une escepticismo y apertura, parece ser una visión que Jung también adoptaba al reflexionar sobre lo sobrenatural. Sugería que tal vez, en lugar de simplemente rechazar las historias o creer en ellas ciegamente, sería más sabio mantenerlas en mente y examinarlas con discernimiento. Fue en 1920, durante un viaje a Inglaterra, cuando Jung experimentó un caso personal que lo hizo reflexionar aún más sobre la realidad de las fuerzas invisibles. Se hospedó en una casa de campo simple, a un precio extremadamente bajo, y pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Por la noche, el aire se volvía sofocante y un olor extraño llenaba las habitaciones. Oía el sonido de agua goteando, aunque no había ninguna tubería en el lugar. Pero lo más extraño eran los ruidos. Cada noche, cosas parecían arrastrarse por las paredes, golpes, e incluso la sensación de que un animal, del tamaño de un perro, estaba corriendo por la habitación, agitado y fuera de control. Estos fenómenos cesaban con la primera luz de la mañana. Jung, perplejo, preguntó a las sirvientes qué estaba sucediendo. Ellas, con una mirada enigmática, respondieron: «La casa está embrujada. ¿No lo sabías?». Esta experiencia, que Jung describió como perturbadora, lo llevó a reflexionar profundamente sobre lo que se esconde más allá de nuestra percepción consciente. Una noche, lo inexplicable alcanzó su apogeo. Jung despertó con la sensación de que había algo a su lado. Al abrir los ojos, vio, junto a su almohada, el rostro de una mujer anciana. Su ojo derecho estaba completamente abierto y lo miraba fijamente, mientras que el lado izquierdo del rostro estaba ausente, como si lo hubieran arrancado. La visión fue tan repentina e inesperada que saltó de la cama. Encendió la vela y pasó el resto de la noche en una silla. Incluso el amigo de Jung, el Dr. X, decidió pasar el fin de semana en la casa para verificar si el relato era cierto. Sin embargo, el Dr. X tuvo las mismas experiencias aterradoras y, temeroso, prefirió dormir en el jardín, lejos de la casa. Pronto, la casa fue demolida, como si la presencia de esa energía hubiera sido demasiado para soportar. En 1924, ya más maduro en sus investigaciones sobre el inconsciente y las fuerzas que nos conectan con el más allá, Jung pasó una temporada solo en la torre de Bollingen. Una noche se despertó con el suave sonido de pasos circulando alrededor de la torre. Esta experiencia, una más entre tantas en su vida, lo hizo cuestionar profundamente la naturaleza de las fuerzas invisibles que moldean nuestra realidad y el papel del inconsciente colectivo en la manifestación de estas energías. En sus experiencias, Jung no se limitó solo a reflexionar sobre el inconsciente y sus misterios, sino que también vivió una serie de encuentros que desafiaron la lógica y las fronteras del mundo material. Uno de esos momentos ocurrió en 1900, su propia residencia, en la que durante una noche de sueño escuchó una música distante, acompañada de voces que reían y conversaban. El sonido parecía real, pero al mirar por la ventana no había nadie. Pensó que solo había sido un sueño, pero al quedarse dormido nuevamente, el mismo sueño se repitió. Esta vez, tuvo una imagen vívida de cientos de figuras vestidas de negro, descendiendo de las montañas y agrupándose alrededor de la torre donde él estaba. Nuevamente, se levantó rápidamente, miró por la ventana y lo que encontró fue una noche silenciosa, iluminada por la luna. Lo que más lo impresionó no fue el sueño en sí, sino la sensación de que este tipo de sueño parecía transmitir una realidad mucho más palpable y concreta que cualquier sueño común. Y fue esto lo que hizo que el evento fuera tan marcado
como si el inconsciente estuviera insistiendo en hacer que el soñador viviera una experiencia que trascendiera la propia lógica del sueño. Con el tiempo, Jung se encontró con un relato histórico que lo hizo reflexionar sobre la experiencia. Leyó en una crónica del siglo XVII sobre un hombre que, solo en las montañas, fue perturbado por una procesión de hombres que tocaban música y cantaban cerca de su cabaña. El hombre, asustado, cuestionó a un pastor local sobre lo que ocurría y recibió una respuesta intrigante. Estaba presenciando la aparición de un ejército de almas perdidas que, en raras ocasiones, surgían para atormentar a los viajeros solitarios. Este relato, al igual que el propio sueño de Jung, parecía sugerir que las fuerzas invisibles podrían ser más que meras supersticiones. El fenómeno estaba, de alguna manera, relacionado con una experiencia humana universal, una percepción del más allá que superaba el entendimiento racional. Jung también recordó otro incidente histórico similar sobre los Reichsläufer, un ejército de mercenarios suizos que una vez al año se reunían para marchar hacia Italia, cantando y despidiéndose de su tierra natal, con una energía que evocaba tanto el ritual como la transición. Este tipo de sincronicidad, en la que diferentes experiencias de vida se conectan de manera misteriosa, también fue algo que fascinó a Jung. Compartió una experiencia personal en la que, durante una cena, contó la historia de un hombre sin saber de su existencia, solo para descubrir que el relato que hizo era una descripción exacta de la vida del hombre sentado frente a él. Esto lo llevó a una profunda reflexión sobre lo que él llamó la naturaleza arcaica dentro de sí. Jung creía que todos nosotros cargamos, de alguna manera, una conexión instintiva con el todo. A veces podemos engañarnos o incluso cerrar los ojos ante la verdad, pero en el fondo, algo en nosotros siempre sabe cómo son realmente las cosas, como un instinto, una participación mística con el colectivo, algo que trasciende la razón. Este fenómeno de percepción parece ser lo que Jung llamaba visión impersonal. Explicaba que cuando accedemos a estos niveles profundos de la conciencia, la percepción ya no pertenece al individuo, sino que se convierte en un acto colectivo e impersonal, algo más grande que el propio ego. Este tipo de visión se alinea con lo que Jung experimentó en 1927, cuando soñó con su amigo A, que ya estaba muerto. En el sueño, Jung viajaba con él hacia Luxor, en la margen este del río Nilo. Cuando llegaron, H le dijo con gran emoción: «Sabes que estoy vivo. No hay necesidad de imaginar que estoy muerto. Estoy tan vivo como tú». Sin embargo, en ese momento, Jung fue invadido por una sensación angustiante, sintió el olor de un cadáver en descomposición e instintivamente se alejó, manteniendo cierta distancia con un machete, sintiendo que algo mucho más allá de la vida y la muerte estaba en juego allí. Después del funeral de su amigo, Jung tuvo una experiencia que desafió aún más su comprensión de la realidad y el inconsciente. En una visión vívida, vio a H, su amigo fallecido, de pie al lado de su cama, llamándolo para que lo siguiera. Sin dudar, H condujo a Jung hasta su oficina y señaló varios libros con tapas rojas en una estantería alta. La sensación de extrañeza y urgencia era palpable, como si algo estuviera siendo revelado para él, algo más allá de las palabras y la lógica. Algunos días después, Jung le pidió a la viuda de H si podía entrar en la oficina de su difunto amigo. Al hacerlo, encontró un libro titulado El legado de los muertos. Este encuentro no fue solo una coincidencia, fue más una de esas sincronicidades que Jung comenzó a entender como mensajes del inconsciente, o incluso como manifestaciones de un plano más profundo de existencia, conectando vivos y muertos de maneras misteriosas. Jung, con su habilidad única para entender las complejidades de la mente humana, también contó sobre el caso de un hombre al que ayudó a salir de una depresión profunda. Sin embargo, la esposa de este hombre se sentía amenazada por la influencia que Jung tenía sobre él, lo que le generaba una fuerte sensación de celos. La situación entre la pareja empeoró, y después de un tiempo, el hombre regresó a casa y se casó, pero las cosas no mejoraron.
Su esposa no era capaz de apoyarlo, y él sintió una presión inmensa que lo llevó a un colapso emocional. El ciclo se repitió, y después de un año cayó nuevamente en una profunda depresión. Aunque Jung había pedido que el hombre lo buscara si su condición empeoraba, él no lo hizo, debido al control y la influencia de su esposa. Una noche, después de una conferencia, Jung regresó a su hotel. Alrededor de las 2 de la mañana, se despertó con la sensación de que alguien había entrado en la habitación, pero al mirar, no encontró a nadie. Fue entonces cuando se dio cuenta de que sentía un dolor sordo en su frente y en la parte posterior de su cabeza. Al día siguiente, Jung recibió la noticia de que su paciente se había suicidado. La bala había alcanzado la parte posterior de su cabeza, exactamente donde Jung había sentido el dolor. Este evento fue una manifestación clara de sincronicidad, algo que no puede ser explicado solo por coincidencias o casualidades, sino por una conexión profunda entre el inconsciente colectivo y la vida cotidiana. Reflexiones sobre la vida y la muerte. Jung creía que los arquetipos, esos símbolos universales que atraviesan nuestra psique, podían manifestarse de manera concreta en el mundo exterior. Uno de los ejemplos más famosos de sincronicidad fue el caso del escarabajo dorado. Jung tenía una paciente altamente racional y escéptica que se negaba a creer en cualquier cosa relacionada con el inconsciente. Durante una de sus sesiones, ella compartió un sueño en el que veía un escarabajo de oro. En ese preciso momento, un escarabajo real, un insecto común en algunas culturas como símbolo de renacimiento, apareció en la sala, como si hubiera llegado a cumplir un papel simbólico. Al entregarle el escarabajo a su paciente, ella comenzó a romper su resistencia intelectual, permitiéndose finalmente acceder a su mundo interior. Esta sincronicidad no era una simple coincidencia. El inconsciente, como Jung creía, sabía dónde estaban los huecos y las resistencias de la psique, y de alguna forma buscaba compensarlas a través de eventos reales y significativos. Esta visión de Jung sobre la sincronicidad, en la que el inconsciente y el mundo externo se entrelazan de manera significativa, sugiere que las experiencias humanas están más interconectadas de lo que imaginamos. No se trata solo de una cuestión de destino o de pura suerte. Para Jung, estos eventos son, muchas veces, respuestas del inconsciente a una situación de crisis o desequilibrio en la vida de una persona. El hecho de que incluso aquellos que no tienen creencias religiosas o espirituales se vean en momentos de crisis, siendo influenciados por estos eventos, revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Incluso sin comprenderlo, las personas sienten una fuerza mayor en momentos de sufrimiento o peligro, una fuerza que intenta guiarlas o alertarlas. El inconsciente, por lo tanto, actúa como un vínculo que nos conecta con algo más allá de nuestra percepción cotidiana, mostrando que la vida y la muerte, lo visible y lo invisible, están más cerca de lo que imaginamos. La idea de un ser, divino o protector, siempre dispuesto a ayudar en momentos de crisis, está profundamente arraigada en nuestra psique. Cuando nos encontramos en situaciones extremas, cuando nuestra razón falla y las fuerzas parecen estar en nuestra contra, una oración fervorosa o incluso una petición silenciosa puede activar el arquetipo del ser divino o del guardián. Este arquetipo, que se despierta por nuestra sumisión y vulnerabilidad, tiene el poder de generar una intervención, muchas veces sentida como milagrosa, alterando drásticamente el curso de los eventos. Este tipo de fenómeno sincrónico, en el que lo imposible parece ocurrir, no es algo raro. A lo largo de la historia de la humanidad, en innumerables ocasiones, el ser humano se vio frente a un abismo y fue sorprendido por algo o alguien que vino en su ayuda, desafiando la lógica y la razón. Las situaciones más propensas a estos fenómenos, como la muerte, enfermedades graves, accidentes y momentos de gran sufrimiento, son, de hecho, aquellas en las que la emoción humana alcanza su punto máximo. La sincronicidad, ese fenómeno misterioso en el que eventos aparentemente desconectados se alinean de manera significativa, ocurre con frecuencia precisamente en estos momentos de tensión emocional. Durante la psicoterapia, por ejemplo,
Es común observar la manifestación de estos fenómenos cuando el paciente pasa por estados emocionales elevados, como miedo, tristeza o ira. En esos momentos, los patrones arquetípicos comienzan a surgir en los sueños, indicando una interacción entre lo consciente y lo inconsciente. La sincronicidad en este contexto no es solo una coincidencia, lleva en sí la esencia de un arquetipo universal, ya sea el Salvador, el ángel protector o incluso el espíritu de un ser querido perdido. En 1960, un año antes de su muerte, Jung reflexionó profundamente sobre los fenómenos psíquicos paranormales. Reconoció que estos fenómenos siempre le interesaron, especialmente porque a menudo surgían en estados psicológicos agudos, como la depresión, el shock o la emocionalidad exacerbada. Además, notó que estos fenómenos son más comunes en personas con una estructura psicológica peculiar o incluso patológica, donde el umbral para el inconsciente colectivo es naturalmente más bajo. Los creadores y los genios creativos, por ejemplo, también encajan en este perfil. Estas personas están más conectadas al inconsciente colectivo, donde las experiencias arquetípicas son más vívidas y más fáciles de manifestarse. Si miramos la historia de la humanidad, veremos que en muchas culturas y épocas siempre ha existido una creencia universal en la presencia de fantasmas o seres etéreos que habitan entre nosotros y ejercen una influencia invisible, pero poderosa. Sin embargo, con la llegada de la Edad de la Ilustración y el auge del racionalismo, esta creencia fue gradualmente apartada, especialmente entre las clases educadas. Hoy en día, sin embargo, Jung observa una reversión de este movimiento. A pesar del materialismo prevalente, hay un resurgimiento del interés por lo espiritual, pero ahora en un enfoque más científico, más consciente y, de alguna manera, más elevado. Este renacimiento no es una recaída en la superstición, sino una nueva forma de explorar lo que antes se trataba como irracional. Jung fue enfático al afirmar que el racionalismo y la superstición son, en realidad, complementarios. Lo que quería decir con esto es que, cuanto más brilla la luz de la razón en nuestra conciencia, más intensa y más oscura se vuelve la sombra del inconsciente. En otras palabras, a medida que nos volvemos más racionales y más lógicos, más nuestra psique se ve obligada a lidiar con los elementos irracionales que pertenecen al mundo del inconsciente. El racionalismo, a menudo, sirve como una defensa contra la superstición y lo desconocido, pero no es una protección infalible. El mundo del inconsciente, con sus misterios y fenómenos inexplicables, sigue existiendo y manifestándose, por más que intentemos evitarlo. Esto no significa que esos fenómenos sean una falacia o un error, sino que simplemente no podemos explicarlos con la lógica científica que tenemos hoy. La realidad moderna, a menudo obsesionada con la razón y el control, parece olvidar que la psique humana es mucho más compleja y profunda de lo que podemos entender con la lógica. La misma estructura del mundo materialista, que se enorgullece de haber superado lo irracional, está llena de grietas por donde lo irracional puede infiltrarse. Jung se dio cuenta de que este irracional no es necesariamente algo negativo. Por el contrario, forma parte de un equilibrio necesario, donde la razón y el instinto, la luz y la sombra se complementan. La experiencia humana está hecha de momentos en los que la racionalidad no puede salvarnos, y es precisamente en esos momentos cuando el inconsciente se revela, sacando a la luz símbolos, arquetipos y fenómenos que nos desafían a mirar más allá de lo que la ciencia puede explicar. La ciencia, con su búsqueda de respuestas, no debe, por lo tanto, ver los fenómenos espirituales o paranormales como meras supersticiones, sino como manifestaciones de una realidad que aún no conseguimos comprender en su totalidad. Jung hace un análisis profundo sobre cómo los hombres primitivos veían el alma y su pérdida, relacionándola tanto con enfermedades mentales como físicas. Para estos pueblos, la pérdida del alma no era solo un concepto espiritual o psicológico, sino una verdadera enfermedad que afectaba el cuerpo y la mente. Espiritualmente, los espíritus eran muchas veces percibidos como fuerzas externas y peligrosas,
algo que debía evitarse, desterrarse o controlarse. Sin embargo, existía la creencia de que el alma pertenecía normalmente al individuo, mientras que los espíritus eran entidades que no deberían estar cerca. Este miedo a los espíritus no era algo irracional, sino una forma primitiva de comprender y protegerse del desconocido, algo que el hombre moderno ha perdido a lo largo de los procesos de racionalización y urbanización. Jung, a diferencia del pensamiento occidental que tiende a ver a los primitivos como atrasados o supersticiosos, tenía una visión altamente positiva de estos hombres, reconociendo que, a diferencia del hombre moderno, ellos aún estaban profundamente conectados a las fuerzas naturales y espirituales que la civilización acabó borrando. Según Jung, el hombre primitivo reconocía dos causas principales de enfermedad: la pérdida del alma y la posesión por espíritus. Describe los primeros como complejos del alma, ligados al ego, siendo la pérdida de estas partes de la psique algo patológico. En cambio, los complejos espirituales, ligados a los espíritus, causan enfermedades cuando están asociados al ego, y la cura se logra cuando ese vínculo es roto. Para Jung, estos dos tipos de complejos se asemejan directamente al concepto de inconsciente, donde los complejos del alma serían una manifestación del inconsciente personal y los complejos espirituales serían manifestaciones del inconsciente colectivo. La reintegración de un complejo generalmente trae curación, mientras que la invasión por un arquetipo, es decir, la posesión por un espíritu o fuerza arquetípica, se ve como algo peligroso que puede desestabilizar la psique del individuo. Jung también dedicó un tiempo considerable al estudio de la literatura espiritualista popular en su época, llegando a la conclusión de que el espiritismo, como fenómeno colectivo, busca los mismos objetivos que la psicología analítica. El trabajo de los espíritus sobre los vivos, ya sea directamente o a través de seres fallecidos, tiene como objetivo hacer que las personas sean más conscientes de sí mismas y del mundo que las rodea. Esta búsqueda de conciencia, según Jung, refleja exactamente la naturaleza del inconsciente colectivo, un concepto central en su teoría. Observa que la ciencia, centrada puramente en el intelecto, es solo una función psíquica entre muchas otras. Para comprender el mundo en su totalidad, también es necesario considerar la función del sentimiento, que, aunque a menudo no es tan valorada por la racionalidad, tiene un poder enorme de generar convicciones profundas que no son necesariamente inferiores a las conclusiones intelectuales. Lo que Jung propone aquí es un equilibrio. La razón tiene su lugar, pero el sentimiento y las intuiciones también juegan un papel esencial en la comprensión de nosotros mismos y del mundo. Durante gran parte de su carrera, Jung no estaba tan preocupado por responder a la pregunta ¿realmente existen los fantasmas? Lo que le interesaba era quiénes eran las personas que veían esos fantasmas, bajo qué condiciones psíquicas ocurría esto y qué significaba el fantasma como símbolo. Jung se centraba más en la experiencia que en la realidad objetiva de los fantasmas. Entendía que la verdadera esencia de un fenómeno como este residía en la experiencia del individuo, y trataba estas experiencias con el mismo respeto y seriedad con que un médico trataría cualquier otro síntoma físico o mental. Esto refleja su enfoque terapéutico, en el que el significado y el contenido de los símbolos y las imágenes mentales eran más importantes que la explicación superficial o materialista. La visión de Jung sobre los fantasmas y los espíritus es reveladora sobre la complejidad de la psique humana. No veía estas manifestaciones como simples alucinaciones o supersticiones, sino como manifestaciones profundas del inconsciente. Para Jung, la psicoterapia no se limitaba a curar enfermedades mentales, sino que implicaba un proceso de integración y comprensión de las fuerzas que habitan nuestra psique. Los fantasmas y los espíritus, en su visión, eran solo símbolos de las partes de la psique que estaban en conflicto, fuera de equilibrio o no reconocidas. La verdadera curación, por lo tanto, no venía de una simple negación o exorcismo de estas fuerzas, sino de la aceptación e integración de ellas en el todo psíquico.
La creencia en la existencia de espíritus o fantasmas, en el fondo, puede verse como una metáfora de los aspectos de nuestra psique que, si se ignoran, se vuelven perturbadores, pero que cuando se comprenden y aceptan, pueden curarse. Así, lo que los fantasmas realmente nos muestran es el reflejo de nuestras propias sombras interiores, y el trabajo terapéutico de Jung consistía exactamente en iluminar esas sombras, sacando a la luz los aspectos más profundos y, a menudo, oscuros de la psique humana, para que pudiéramos integrarlos y curar nuestras propias divisiones internas. Jung, en sus primeros análisis, describió los espíritus como efectos exteriorizados de complejos inconscientes, afirmando de manera directa: no veo ninguna prueba de la existencia de espíritus reales, y hasta que tal prueba surja, debo considerar este territorio como un apéndice de la psicología. Esta visión, aunque firme al principio, evolucionó con el paso de los años. Tras 50 años de experiencia y observaciones psicológicas recogidas en diferentes partes del mundo, Jung reconoció que su perspectiva anterior ya no era tan cierta. Admitió más tarde: dudo que un enfoque exclusivamente psicológico pueda hacer justicia a los fenómenos en cuestión. Este cambio de postura refleja el crecimiento de su comprensión de la psique humana y la forma en que interactúa con fenómenos que parecen trascender la simple explicación psicológica. Comenzó a explorar en sus reflexiones aspectos de la física nuclear y la concepción del espacio-tiempo, sugiriendo que la realidad psíquica podría tener una conexión más profunda y misteriosa con lo que él describió como una realidad transpsíquica. Este nuevo entendimiento abre la puerta a una diferenciación entre fantasmas y espíritus, dos conceptos que a menudo se utilizan de manera intercambiable, pero que, para Jung, poseen distinciones sutiles y significativas. Los fantasmas, en 1900, su visión, pueden ser vistos como impresiones de energía o imágenes residuales ligadas a un espacio específico. Estas entidades parecen estar atadas a un lugar, llevando consigo asuntos inconclusos o tragedias del pasado. A menudo no son conscientes de su propia muerte, lo que puede intensificar el carácter trágico o violento de su presencia. Son, así, una forma de energía no resuelta, una impresión de algo que quedó atrás. Por otro lado, los espíritus, según Jung, serían las almas de seres humanos e incluso de animales, que pasaron a un plano espiritual, conscientes y activos en su nueva existencia. Estas entidades ya no tienen la limitación de la materia y están en un estado de movimiento y transición constante, totalmente conscientes de su nueva realidad. Jung, al reflexionar sobre la conexión entre los mundos de los vivos y los muertos, presenta una visión radicalmente diferente de la separación que normalmente vemos. En un prólogo para el libro The Unobstructed Universe, de Stuart Edward, White Jung escribe: nuestro mundo de conciencia y el más allá forman un único cosmos. Para Jung, esto significa que los muertos no están en un lugar diferente de los vivos, sino que coexisten en un plano de existencia diferente, con una frecuencia diferente. Hace una analogía interesante. Cuando una hélice de un propulsor gira lentamente, es visible, pero cuando gira rápidamente desaparece. Esta comparación sugiere que el mundo de los vivos y los muertos no está separado, sino que es solo una diferencia en la frecuencia de las energías que componen la realidad. Lo que separa nuestra percepción es la limitación de la velocidad o de la frecuencia con la que nuestra conciencia opera. Esta idea se expande en el concepto de universo desobstruido, en el cual el mundo sin las limitaciones del tiempo y el espacio sería la verdadera realidad, el ortos, como Jung lo llama, un mundo donde el alma humana se libera de las barreras físicas. Sin embargo, esto no significa que Jung haya desvalorizado el mundo material y limitado en el que vivimos. Para él, nuestra experiencia terrenal es fundamental. Cree que vivir plenamente en este mundo, alcanzando el mayor grado posible de conciencia, es una preparación esencial para la vida en el ortos, es decir, para la vida después de la muerte. Esto resuena con el pensamiento de Platón,
que veía la filosofía como una preparación para la muerte, una preparación para la transición al mundo verdadero, donde el espíritu se libera de las limitaciones de la materia. Esta visión de Jung nos invita a reflexionar sobre la vida y la muerte de una forma mucho más integrada y holística. En lugar de ver la muerte como un fin definitivo, nos propone un enfoque donde la muerte es solo un cambio de estado, una transición de un tipo de realidad a otro. La clave para esta transición exitosa, según Jung, es vivir conscientemente, entendiendo que las fuerzas espirituales y psíquicas que nos moldean no desaparecen con la muerte, sino que continúan en un estado de existencia diferente, más sutil, más en sintonía con una orden superior del cosmos. Esta comprensión nos ofrece una perspectiva más rica y profunda de la vida, donde cada experiencia, cada emoción y cada reflexión son vistas como partes de una preparación continua para lo que viene después. Al integrar el conocimiento de nuestra psique, las fuerzas espirituales y la naturaleza del cosmos, podemos vivir de manera más plena y auténtica, preparándonos no solo para la muerte, sino para la verdadera vida que trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Aunque podemos plantear argumentos críticos que generen dudas sobre cada caso individual, hay una verdad innegable. No existe un único argumento que pruebe, de manera definitiva, que los espíritus no existen. Y es aquí donde la cuestión se vuelve aún más fascinante. En lugar de buscar respuestas simples o explicaciones cerradas, somos desafiados a aceptar el misterio. Jung, en su sabiduría, advierte: aquellos que no están convencidos deben tener cuidado de no presumir ingenuamente que toda la cuestión de los espíritus y fantasmas ya ha sido resuelta y que todas las manifestaciones de este tipo son engaños sin sentido. Esta postura no es solo un intento de eludir un debate complejo, sino una forma de alertarnos sobre el hecho de que, aunque no podamos comprender plenamente estos fenómenos, eso no significa que no existan de manera genuina. Esos fenómenos no son meras ilusiones ni creaciones de la mente consciente. Para Jung, son manifestaciones legítimas del inconsciente. La comunicación con los espíritus, si es espontánea y no fabricada por la mente consciente, puede verse como una forma de expresión del inconsciente colectivo, ese vasto campo de símbolos y arquetipos que moldea nuestras vidas. Jung, a lo largo de su vida, analizó estos fenómenos desde diferentes ángulos y, aunque no llegó a una explicación definitiva, se mantuvo firme en su convicción de que había algo real y profundo en estas experiencias. Él mismo admitió, al final de su vida, que no puedo jactarme de haber realizado alguna investigación original en este campo, pero declaro, sin dudarlo, que pude ser testigo de fenómenos suficientes para estar completamente convencido de que son reales. Sin embargo, también reconoció la complejidad del asunto. Como muchos grandes pensadores, Jung no se conformó con respuestas fáciles o definitivas. En lugar de eso, permaneció abierto a las posibilidades, enfrentándose a una visión del mundo que desafiaba las explicaciones científicas tradicionales de su época. Para muchos el tema ya estaba resuelto, pero para Jung seguía siendo un campo fértil de exploración y cuestionamiento. Su enfoque no era solo científico, sino profundamente filosófico y espiritual, un verdadero trabajo alquímico de unir los opuestos. Este proceso de integración y reconciliación de los aspectos conflictivos de la psique humana se convirtió en una de las principales fuerzas motrices de su vida y obra. Este enfrentamiento con el inconsciente fue un viaje arduo y desafiante, pero al mismo tiempo fue la experiencia más importante y transformadora de su vida. Jung creía que este proceso no podría resolverse en una sola vida, sino que era un esfuerzo que podría extenderse por varias encarnaciones. Como él mismo dijo cuando le preguntaron sobre su creencia en Dios: no necesito creer, sé. Para Jung, la experiencia directa, la gnosis como la llamaba, era el camino hacia el conocimiento más profundo. Él no veía la creencia como algo sustituto de la experiencia interna, pues esa vivencia directa era lo que realmente lo hacía completo, dándole la base para compartir sus enseñanzas e ideas con el mundo.
Jung nos enseña que, en lugar de buscar respuestas rápidas o convenientes, debemos abrirnos al misterio que rodea la psique humana. En lugar de ver el mundo espiritual como algo distante o incomprensible, nos invita a explorar las profundidades de nuestra propia conciencia. El verdadero entendimiento, según Jung, proviene de la experiencia directa y de vivir esos misterios, que muchas veces pueden manifestarse de formas que desafían nuestra lógica y comprensión racional. Carl Jung nos invita a explorar los misterios de la mente y el universo sin miedo de cuestionar lo que parece incomprensible. Sus experiencias con lo paranormal no fueron solo curiosidades, sino pilares que sustentaron su visión revolucionaria de la psicología. Él veía el inconsciente como un puente entre lo visible y lo invisible, una fuente de respuestas para las preguntas que la ciencia tradicional no puede abordar. Al combinar ciencia y espiritualidad, Jung nos mostró que entender la psique humana es también desvelar los misterios de la existencia. Más que buscar respuestas definitivas, nos desafió a abrazar el misterio y usar las experiencias de lo inexplicable como herramientas para el autoconocimiento. ¿Y tú? ¿Has considerado que los eventos aparentemente inexplicables en tu vida puedan ser un lenguaje simbólico de tu mente o incluso del universo? Tal vez el verdadero misterio no esté en el fenómeno en sí, sino en el viaje para descifrarlo.